¿Todos me escuchan bien? Sí, yo te escucho bien. Ok, entonces esperemos que llegue Jair. Bueno, a mí me gustaría saber si ustedes conocen a Jair Cuenú, si han escuchado de él, saben quién es. No, ¿No conocen a Jair? Entonces yo les voy a contar quién es Jair. Pero antes de contarles quién es Jair, me gustaría que alguien me diga, hola Bastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Me gustaría que alguien me diga cuál es el tema de esta reunión. Mientras tanto, podemos tener los micrófonos encendidos, podemos interactuar mientras Jair llega. Hola. Exacto, eso es. Entonces, como alguien dijo que no sabía quién era Jair, yo les voy a contar un poco quién es Jair. Se llama Jair Andrés Cuenú. Entonces yo me imagino que él más adelante, cuando llegue ahorita a la reunión, les va a hablar un poquito más extendido sobre lo que él es, lo que él hace y lo que ha hecho también. Entonces, Jair es licenciado en literatura, perdón, de la Universidad del Valle. Entonces, como el tema de esta reunión es letra afrocolombiana, él tiene muchísimo, muchísimo que aportarnos sobre este tema. Entonces, hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí con nosotros y de escucharlo, saber qué es lo que tiene para decirnos sobre este tema. Entonces, su perfil de investigación y creación se enfoca en la literatura original de la diáspora africana, cuya temática implica procesos de migración, transformación y empoderamiento de las comunidades afrodescendientes. Es decir, que este tema es súper importante para nosotros, es un tema muy interesante. De hecho, yo creo que todos nosotros los que estamos acá en esta reunión, que eso le doy la bienvenida a las personas que apenas se acaban de conectar también y darles las gracias por estar en este espacio, por participar en esta reunión. Y como les iba diciendo, es un tema bastante interesante para nosotros, que debemos estar preocupados y interesados también en nuestra historia, en nuestras raíces, lo que pasa con nuestra gente, la importancia de nuestra gente en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino en el mundo, y conocer estas personas como Yair, que tienen un papel importante también en este tipo de cosas, en estos campos, en nuestro país y en nuestra tierra. Bienvenidos a los que se acaban de conectar, veo que se van conectando más personas. Entonces, recuerdo, cuando Jair llegue, lo que vamos a hacer es que vamos a apagar nuestros micrófonos. Veo que todos lo tienen apagado, muy bien. Y nuestras cámaras, ahí llegó. Ok, entonces vamos a tener nuestras cámaras apagadas, porque tenemos algunas personas que pueden tener dificultades con su conexión y esto puede limitar mucho más la conexión y que puedan estar en esta reunión. Entonces, vamos a tener nuestras cámaras apagadas y los micrófonos. Vamos a tener también un momento de interacción, de conversación. Si ustedes tienen preguntas, ya que Jair esté hablando, esté comentándonos todo lo que él quiera decirnos el día de hoy, y ustedes tienen preguntas, las pueden escribir aquí en el chat y las vamos a ir viendo, y vamos a tener un momento seleccionado para contestar todas estas preguntas.
Entonces, como yo veo que Yair está aquí, me gustaría saber si Yair me puede escuchar. Hola. Jair tiene el teléfono, el micrófono apagado. Sí, eso veo, pero lo veo aquí en la reunión. Me gustaría saber si Yair puede escucharme, puede verme y que todos puedan escuchar perfectamente y puedan atender bien esta reunión. Bueno, parece que Yair no puede escucharme. Entonces, me gustaría en este momento saber desde qué partes eh, nos están acompañando. Yo sé que hay personas aquí del programa Martin Luther King de Medellín, de Barranquilla. Entonces, me gustaría saber y Ya leer por estoy en la aquí. reunión, pero ¿cómo así? ¿Cuál es formulario? Mejor dicho, en el formulario. Hola, Yair, buenas tardes. Ya nos escucha bien. ¿Y me puedes ver también? ¿Puedes encender tu micrófono y tu cámara? Hola, Yair. Bueno, esperemos a que Yair se conecte. Entonces, ¿Ahí me como les escuchan? decía, sí, ya te ¿Me escuchamos. escuchan? Bueno, perfecto. Sí, Qué pena los inconvenientes técnicos aquí. no, Se me escapan tranquilo, un poquito no las te manos. preocupes. Creo que convendría que cerráramos algunos de los micrófonos. Alguien está muy emocionado cantando. Entonces, seguramente nos vendría a todos escucharnos mejor. No Ok, sé, Yair. vale, no sé en qué parte estaban. Yo estaba intentando conectarme hace un rato. Ustedes estuvieron conmigo en la antesala y lamentablemente pues tuve este problema técnico que me impidió estar desde el inicio. Entonces, primero que todo, pedirle disculpas a las personas que ya están conectadas por no haber llegado antes y pues ponerme al día tanto lo que me cuenten, me digan en qué estamos y cuándo arrancamos y yo estoy listo para lo que viene. Bueno, Yair, pues primeramente darte las gracias por estar aquí con nosotros, por tomarte el tiempo de compartir aquí con todos nosotros y darte la bienvenida, darle la bienvenida a todas las personas que se conectan, a los que apenas acaban de llegar, darles la bienvenida a esta reunión. Sabemos que esto va a ser de mucho provecho para todos. La verdad queremos escucharte, queremos saber más de ti. Algunas personas de pronto no te conocen, otras sí, pero queremos saber todo lo que tú quieres decirnos el día de hoy. Entonces te damos la bienvenida, te agradecemos por estar acá y es todo tuyo el escenario. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente a quienes se mantienen conectados y conectadas. Ahí veo que algunas personas van como abandonando el barco antes de que inicie el viaje, pero bueno, de alguna forma luego serán anécdotas para contarles cómo nos la pasamos hoy aquí. Yo tengo una presentación, de verdad no estoy muy seguro de saber cómo proyectarla aquí porque usualmente utilizo Zoom, primera vez que utilizo Meet, no estoy muy seguro de cómo se maneja el tema de las presentaciones, pero si me pudiera dar una mano con eso para ahí, se lo agradecería. Ok, Y no te preocupes, sí, claro. Mira, tú dale en en presentar ahora, la me parte dicen. superior derecha, en la parte Mm, superior derecha, tú tienes unos punticos. ¿Tú estás desde computador? dime, no te entendí. ¿Estás desde el computador? Sí, claro, laptop, sí, Ok, desde el entonces portátil. ahí te aparece una opción que te despliega.
como una ventanita de más opciones, entonces tú vas ahí presentar pantalla. A ver, yo miro aquí veo chat, veo ¿Sí la personas, puedes ver? veo la que dice chat, lo que dice personas, ajá, ya, presentar ahora, perfecto. O en, Ya, eso, y ahí, aquí mi ajá, pantalla, ahí vas a presentar tu pantalla. Mientras entonces, nosotros esperamos que cargue. perfecto, entonces me hacen saber si la están viendo. ¿Ahí la están viendo? No, aún no. Seguramente está cargando. Bueno, pero un Esperemos a ver qué. momentito. Nada, todavía. No, todavía no. ¿A ti te parece que está cargando? Pues dice vamos a ver aquí. Dígame ahí si están viéndola. Sí, ahí está cargando. Ahora sí. Ya está cargando efectivamente, sí. Ya aparece. Bueno, perfecto. Entonces, nuevamente, buena tarde. En primer lugar, pues, sabiendo que quienes están en la reunión hoy, en la presentación, son participantes del programa Martin Luther King, pues, les puedo decir compañeros, les puedo decir becarios como yo soy de la cohorte número 4 en Cali. Creo que están por la sexta o séptima cohorte, de verdad no lo sé. Pero bueno, digamos que conozco el proceso de Martin Luther King, para mí ha sido un placer hacer parte del programa, de verdad que me la he pasado muy bien en el tiempo en que estuve como estudiante y ahora que me sigan teniendo en cuenta para situaciones como esta, para presentaciones como esta, para eventos como este, para mí es un privilegio, de verdad. Yo siento que estoy junto a compañeros, compañeras, hermanos, hermanas que están muy metidos en el aprovechamiento de esta oportunidad, porque nos tiene que quedar muy bien claro que la MLK es una grandísima oportunidad que a nosotros no nos las regalaron, sino que nos eligieron dentro de un montón de personas que querían poder participar, ¿no? Entonces, en primer lugar, estamos entre privilegiados por parte de Martin Luther King, el programa de MLK, y posteriormente por la suerte que nos corresponde tener la chance de estudiar, de tomarnos académicamente y de ser transformadores sociales, ¿no? Esto que voy a hablar lo comparto con ustedes desde mis oficios. Yo trabajo como investigador en la Universidad del Valle, en un grupo de investigación que se llama Narrativas Colombianas, y soy egresado de la misma universidad en la licenciatura en literatura. Yo además pues me ocupo de investigar lo que tiene que ver con la literatura relacionada con las migraciones, particularmente la que trata la migración de la zona rural a la zona urbana, y para eso desarrollé un concepto que es la comunidad urbanita que más adelante vamos a desarrollar. Entonces, hablaremos de esto que he denominado la literatura como escenario posible. ¿Y por qué lo he llamado escenario posible? Porque siento que en muchas ocasiones olvidamos la posibilidad que nos ofrecen las palabras, ¿no? Y por eso yo digo que somos lenguaje, que con las palabras construimos y deconstruimos. No quiero continuar sin antes saber si me están copiando bien, porque muchas veces uno cree que lo escuchan bien y no, es así. Entonces, ahora un segundo para saber si me escuchan bien. Sí, Jair, Bueno, Sí, perfecto. te Entonces, escuchamos perfectamente. vale, gracias. Entonces continúo. Somos lenguaje. ¿Y por qué digo que somos lenguaje? Porque nos construimos a partir de las palabras. Lo primero que hacemos cuando vamos a hacer el ingreso a una sociedad es la adquisición del lenguaje. Por eso el asunto con el mi mamá me mima no es tan un juego como si un primer paso en la dimensión social, ¿no? Primero somos sujetos que hacemos parte de una microsociedad que se desarrolla entre el bebé y su madre, posteriormente el bebé y su madre y sus demás familiares, papá, hermanos, hermanas, y posteriormente vamos a la escuela, y todo. Digamos que es todo un proceso a través del cual nos vamos haciendo parte de una sociedad. Y esa sociedad, digamos que nos pide de nosotros
una especie de código a través del cual nos comunicamos, y ese código pues, es el lenguaje. Entonces, el lenguaje tiene muchas formas, y en este caso vamos a hablar de que tiene que ver con el lenguaje textual, las palabras. ¿Y por qué digo que nos construimos y nos deconstruimos? Porque muchos de nosotros sabemos que de nosotros, cuando digo nosotros me refiero a comunidades afro, comunidades indígenas, barrios populares, comunidades estigmatizadas, de nosotros se construye un relato, se construye una historia, se construyen versiones. Y nosotros no hemos abierto la boca, pero ya se dice que por ser negros somos una cosa, que por ser negras somos otra cosa, que por ser negros entramos a un centro comercial y hay que prestarnos un poco más de atención a los que a los demás, porque quizás vamos a robarnos algo, que por ser mujeres negras tenemos que estar más fácil, más accesibles ante cualquier tipo de propuesta sexual de un hombre, porque somos mujeres negras. Entonces, si desde la construcción de las palabras, si desde los relatos que salen de nosotros, empezamos nosotros mismos a jugarnos un rol social, pues es importante que tengamos en cuenta qué es lo que dicen, qué es lo que las palabras dicen de nosotros, ¿no? Por eso cuando empezamos a pensar en la literatura como algo poderosísimo, tenemos capacidad de deconstruirla, de deconstruirnos, de contar unos otros relatos. Seguramente todos aquí presentes, la gran mayoría, hemos escuchado, hemos visto, hemos revisado la charla de Chimamanda Ngozi Adichie, ¿no? Aquí en la que habla del peligro de una sola historia. Bueno, ustedes recuerdan que ella habla acerca de su propia experiencia y cómo en su niñez en Nigeria lo que consumía era literatura europea, lo que consumía era unas propuestas en cuanto a lo estético absolutamente europeizantes y europeizadas, y cuando luego tuvo la oportunidad de empezar a asumir un rol de mayor conciencia y de ética de lo que estaba leyendo, se daba cuenta que ese no era su mundo, pero se estaba construyendo con ese mundo. Entonces, cuando ella ya asume un rol de participante activo en el proceso de construcción, desde el lenguaje, desde la palabra, desde la escritura, pues empieza a deconstruir un montón de estereotipos sobre ella y sobre las personas como ella y como nosotros, cae. Colombia no es la China. Literatura en Colombia, estatus y canon, prolongación de estereotipos y mecanismos de poder. Las élites nos hacen por el mal. Ustedes bien lo saben que Colombia es un país que cuando... Yair, hola, Sí, qué pena interrumpirte. ¿Me escuchas? sí, claro, te escucho. No sé con quién hablo, pero te Yair, escucho. lo que pasa es que tienes un eco y no sé si es a mí solo, pero hay veces que no te entiendo muy bien. No sé si la mayoría tiene este mismo problema. No sé si de pronto Sí, si hay como un eco y eso como que impide a veces sí, entender. Tú tienes sí, micrófono, precisamente por... tu micrófono lo tienes desactivado. No sé cómo estás haciendo para que te escuchemos, de hecho. Puedes activar tu micrófono en la pantalla, en toda la mitad hay 3 iconos. El Déjame lo icono, intento. a ver si de pronto por esa parte, es en toda la mitad de la pantalla de Google Meet. Sí, dame un segundito. Dale. A ver. Dame un segundito. Por aquí, listo, mi micrófono está aquí. Pues aquí dice que está, aquí dice que está activado. Pues nosotros sí tenemos a ver. En mi pantalla tú apareces como si tuvieras el micrófono apagado, pero sí, ahí te aparece activado. Dale desactivar, exacto, y vuélvelo a activar. Aquí lo acabo de activar nuevamente. Ok, y tu computador tiene micrófono incorporado, es decir, Pues bien, para que no tengas yo que usar. tengo, yo tengo unos auriculares que son a manos libres, pero voy a intentar ponerme unos que tienen micrófono de estos que lo activo y que suena un poco mejor con ellos. Dame un segundito, por favor. Que por aquí tengo esto. Vamos a ver si con esto suena un poco mejor. Perdona ahí.
ver, no, dedican estos recursos. Ya, no sé. ¿Ahí me escuchan un poco mejor o sigue igual? Sí, está un poco mejor. Pero Yo al no. menos escucho mejor. ¿Alguien escucha bien o no está escuchando bien? Puede escribir por aquí por el chat. Sigue igual. Aquí, ¿qué tal aquí? ¿O sigue igual? Ahí mucho mejor. Yo lo En la ¿Ahí? última y función. Sí. mucho mejor. Bueno, perfecto. ¿Se escucha mejor? Bueno, sí, listo. Es Perfecto. Ya leo un montón de... perfecto, mucho María del mejor. Carmen dice que se escucha bien, Sara también, Andrea también. Perfecto. Entonces vamos con esa respuesta. Ah, listo, perfecto. Muchas gracias, Jack. Vamos nuevamente a compartir la pantalla. Esto es por aquí, lo está presentando. Ah, bueno, ya está, ¿no? Ahí la están viendo, me imagino. Ahí escuchan y ven la pantalla. Sí. Bueno, perfecto. Quiero que me confirmen si en la parte de Chimamanda podríamos retomar, o sea, si hasta lo que dije de Chimamanda se escuchó o si definitivamente no se entendió. ¿Alguien no entendió la última parte que Jair habló? ¿Sí se entendió? Dice Isa que sí se entendió. Buenas tardes. Yo propongo que haga un resumen de lo que dijo, porque la verdad es que las dificultades eran fuertes. Yo le propongo ayer que Perfecto. el tono de voz de él es de locutor, y entonces cuando hablas fluidito, rapidito, se te tiende el sistema como que no te copia bien. Entonces te propongo que siga hablando así, pero un poquito más pausado. Pero el Bueno, resto, bien, listo. bueno, entonces igual solamente era el primer punto, así que, y bueno, y gracias por lo locutor, no falta. Voy a decir entonces, en resumen, lo que había comentado. Decía que somos lenguaje porque con las palabras nos construimos y deconstruimos. Había puesto el ejemplo de cómo un bebé ingresa a una sociedad. Lo primero que hace es tener una relación con su madre, crear una microsociedad, posteriormente con su familia, y así sucesivamente va a la escuela y demás hasta que sea parte de una sociedad que espera de él la comprensión de un lenguaje, sociedad que construye y se construye a través del lenguaje. Entonces muchos de nosotros hemos sido parte de quienes construyen, pero también quienes padecen la construcción del lenguaje. ¿Y por qué digo eso? Porque comunidades como las afro, como las indígenas, sectores como las comunidades de géneros diversos, sexualidades diversas y demás, pues padecen el hecho de que se haya construido un relato alrededor de ellos y de ellas, y se haya construido ese relato basado en un montón de estereotipos, a través de los cuales se estigmatiza, se discrimina, digamos que se deshumaniza a las personas. Entonces, cuando asumimos un rol activo, un rol de crítica, un rol participativo, hacemos de ese lenguaje una herramienta poderosísima para la deconstrucción. Ustedes bien saben, y por eso ponía el ejemplo de Chimamanda. Ella contaba en su infancia cómo toda su literatura se basaba en la línea o el pensamiento europeo. Digamos que era una literatura cuyas referencias eran europeas, las princesas eran europeas, en la nieve. Chimamanda contaba eso en la charla TED de El peligro de una sola historia. Yo creo que la gran mayoría de los participantes y participantes sabemos de qué estoy hablando. Entonces, cuando ella asume un rol de conciencia a medida que va creciendo y va comprendiendo todo el poder que esas palabras tenían sobre su construcción de persona, se da cuenta que es posible que ella ahora haga el ejercicio a la inversa, es el de construir todo aquello que se decía sobre los africanos, sobre los nigerianos, sobre ellos, sobre las mujeres. Entonces, cuando asumimos
de literatura. Por eso yo lo planteaba acá como un escenario posible. Nos damos cuenta que con las palabras podemos hacer transformaciones del mundo a partir de la reconstrucción, de la deconstrucción, de la creación de otros imaginarios, ¿no? Ese fue más o menos, eso es un resumen más o menos de lo que había dicho. Espero que esta vez sí haya sido mucho más claro el sonido y que tengamos mayores inconvenientes en adelante. Ahora bien, voy a pasar a la parte donde digo literatura en Colombia. Hablo de estatus y canon, prolongación de estereotipos y mecanismos de poder. Las élites con la sartén por el mango. Para nadie es un secreto que la literatura en Colombia ha sido una de las herramientas más efectivas para la prolongación de los estereotipos y para la homogeneización de la comunidad o de la sociedad colombiana. Con la literatura se han creado un montón de relatos a través de los cuales las comunidades negras han sido los que padecen, los que aguantan hambre, los que son perezosos y perezosas, las mujeres que son fáciles, es decir, todo aquello que en la sociedad colombiana sirve de insumo para ejercer una prolongación de los actos de racismo, se ha podido percibir en la literatura. Literatura que sigue siendo canónica, que sigue siendo elitista, que sigue nutriéndose de un estereotipo, de unos insumos europeos, y que aunque hay autores y autoras que están deconstruyendo desde sus propuestas literarias, siguen siendo invisibilizados, ¿no? Entonces esta es una oportunidad para que empecemos a desmontar esos cánones y esas ideas en las que parece ser que literatura solamente se habla en Colombia cuando la voz la tiene una persona que no es negra o indígena. ¿Listo? Yo decía que soy egresado de la Universidad del Valle. Yo trabajo como investigador en un grupo que se llama Narrativas Colombianas y que mi línea de investigación tiene que ver con la reflexión alrededor de la literatura que propone temas como la migración y el empoderamiento de las comunidades negras en cuanto a la migración, particularmente quienes vienen de la zona rural hacia la zona urbana. Yo le he llamado a eso comunidades afrourbanitas, pero más adelante voy a profundizar un poco en el tema. En cuanto a lo que refiere a la universidad, yo vengo de un programa académico donde durante mis 5 años en la universidad, en mi pregrado, nunca tuve una materia que se llamara literatura afrocolombiana, literatura afro-latinoamericana, literatura africana, nada. Cero. Es una universidad pública, es una universidad que se supone es algo así como la universidad principal de la región, ¿no? En esta parte del país, porque también está la Universidad del Cauca, también está la Universidad de Chocó, pero digamos en cuanto, por ejemplo, el poder de financiación, pues evidentemente la Universidad del Valle tiene mucho más presupuesto y estudiantes y demás. Entonces, nunca tuve eso en un programa académico. Yo se preguntaría, si yo que soy licenciado en literatura, yo que recibí formación como pedagogo, como potencial docente, no recibí insumos para que pudiera enseñar literatura afro o la literatura afrocolombiana, ¿qué se podría esperar entonces de quienes no se han formado como licenciados? ¿Qué se puede esperar entonces de los estudiantes en colegio cuando sus profesores simplemente no se interesan por esos temas? Entonces, si en mi propia formación yo recibo un escenario en el que Francia es el punto al que queda, digamos, tener como referencia Europa y no encuentro en África posibilidades, pues tengo dos opciones. O asumo que esa es la realidad y empiezo a construir desde esa realidad, o comprendo que esa es una de las tantas prolongaciones de los estereotipos y de los mecanismos de discriminación, y propongo desde mi rol de creador y de enseñante todo un proceso de deconstrucción, que es en definitiva lo que estamos haciendo en este momento. Darnos cuenta de que la universidad no nos va a suministrar todas las herramientas que tenemos para transformar la sociedad, y que cuando asumimos un rol de verdadera crítica y también propuesta,
pues en definitiva estamos en la capacidad de juntarnos con gente que también está trabajando y que quiere que en la literatura, en el arte, hayan cosas diferentes. Muchas veces se me pregunta, bueno, Jair, pero es que yo no soy muy bueno para escribir, y yo no quiero escribir, o sea, a mí me gusta la literatura, pero me gusta es como leer, y no sé, digamos, yo quisiera poder darle a mis estudiantes, en el caso de los profesores, darle a mis compañeros, en el caso de quienes trabajan en comunidad, y a las personas, algo para leer, pero pues yo no sé, yo no escribo, ¿qué podría hacer? Entonces yo digo, escribir o hacer literatura. Pues escribir, en primer lugar, por una sencilla razón, porque no todo lo que se escribe es literatura, y no todo tiene por qué ser literatura, pero lo que se escribe empieza a generar unas posibles interpretaciones, unos posibles imaginarios. Entonces, si lo que estás pensando, la experiencia que estás viviendo en la comunidad, se escribe, tenlo por seguro que existe la posibilidad de que más personas se den cuenta de aquello que está pasando. Porque tú lo puedes contar en un espacio, tú puedes hacer una exposición, tú puedes comentarlo con tus amigos, pero cuando tú lo escribes y compartes ese PDF con alguien, tú no sabes a quién le puede llegar eso. La contemporaneidad nos invita a comprender que con la internet uno pone algo en línea y nunca sabe dónde puede ir a parar eso. Yo he sido testigo de cómo funciona eso. A mí me pasó hace poco que yo publiqué un poema que escribí justamente para esta presentación, y por esta presentación, de hecho, de una vez les digo que va dedicado a todos ustedes, porque lo escribí pensando en esto y lo puse como un estado, simplemente estado de WhatsApp, quiero decir. Y me escribieron muchas personas. Una de esas personas que me escribió fue una amiga y compañera también de la MLK, que ustedes conocerán seguramente, Dina Lucumí, está estudiando en Inglaterra. Me dijo, ve, manito, compartimos, porque es que me gustó mucho, no sé qué. Y el rato me escribió que lo había compartido en su WhatsApp y se le había pedido más gente, y esa gente, otra gente. Es decir, eso se regó entre comillas. Yo no lo escribí pensando en que se iba a regar, porque yo lo escribí pensando en esa exposición, pensando en esto que estoy diciendo, pero no, y eso que hay en mi ejercicio es de escribir, ¿no? Pero no era suficientemente consciente de que cuando lo pongo en línea, empieza a tomar y a correr vida por sí mismo, ¿no? Entonces, escribir, por favor, consumir literatura, consumir nuestros autores y nuestras autoras, conocerlos, poder decir, no me gustó porque hace esto, esto, y otro. Me encantó porque maneja esto, esto, y lo otro. Poder responderles, criticarlos, cuestionarlos. Ese ejercicio de activarle sentido a lo que están haciendo los nuestros, pues sencillamente los va a revitalizar, les va a dar mayor fuerza, divulgarlo, reflexionarlo y proponer lecturas, que es lo que en este momento estamos haciendo. Yo no sé cuántas personas están conectadas en este momento, porque todavía no se puede la pantalla con ustedes, pero seguramente si las que están conectadas, 5 personas, no digamos más, digamos que 5 personas, sienten que mañana pueden compartir con alguien más algo de lo que aquí pasó, para mí ya la tarea está cumplida, porque es el primer paso para que esas 5 se conviertan en generadores de cambio. Ustedes como participantes de la MLK, como lo fui yo, son conscientes de que nosotros somos un ejemplo para nuestras comunidades, que cada cosa que hacemos termina generando un eco, redundando en todas las comunidades. Leer nuestra realidad a través de la literatura, pero también de la sociedad. Si leemos un cuento y encontramos en ese cuento asuntos que tienen que ver con lo que hoy nos compete socialmente hablando, pues debatámoslo, propongámoslo como lectura posible, utilizando nuestro Facebook para eso, nuestro WhatsApp, nuestro Instagram. No sé, hagamos que esas cosas no queden solamente en las páginas, sino que cobren vida y que sigan pues dándonos la capacidad de sentir que tenemos el don de la palabra. Antes de leer este cuento, quiero saber si esta vez sí se escuchó bien. Voy a estar diciendo eso pues porque como no hemos tenido problemas técnicos, entonces no, para evitar que siga y simplemente no me estén escuchando. Excelente la audición, no te preocupes, Bueno, va bien. Agradezco. Ojo con lo que voy a leer, entonces también me van siguiendo con la lectura. Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana.
Una alumna rubia e inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para cogerlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida, pero enseguida corrige su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del europeo, o incluso que quizá no disponga de dinero suficiente para pagarse la comida, aun siendo esta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente, a lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así, sopa, ambos pinchan paritariamente del mismo plato del estofado hasta acabarlo y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café y entonces descubre en la mesa vecina detrás de ella su propio abrigo, colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. No se me fue el sonido, simplemente es el silencio que me gusta dejar para que nos preguntemos qué es lo que hemos leído o escuchado. No sé, Saray, si dentro de la dinámica que has propuesto has pensado el espacio para las preguntas y los comentarios que hasta el final. Sí, claro, tenemos un espacio para las preguntas, pero entonces no sé si tú prefieres hablar y Yo seguir con quisiera tu... escuchar, yo quisiera escuchar por lo menos, si las hay, desde luego, unas dos intervenciones en las que alguien me pudiera, no sé, hacer su feedback, compartir con nosotros lo que acaba de leer y escuchar y qué impresiones le genera antes de que continuemos. Si hay alguien que lo desea hacer, desde luego. Eso, ¿hay alguien que tiene alguna intervención? Yo sé que mis compañeros de Cali tienen una intervención, no sé si desean hacerla en este momento o desean esperar a hacerla hasta el final, al final de la presentación de Yair. Bueno, parece que no. Bueno, entonces no sé si tú... Continuamos. Porque lo pregunto porque no será el único que vamos a leer y yo siempre, por experiencia lo digo, he evitado mucho que se acumulen ideas porque al final termina siendo un espacio muy corto el de las preguntas y los comentarios y uno no alcanza a decir aquello que tenía en mente. Pero bueno, este espacio entonces de preguntas para con este texto, vemos que se cierra y pasemos a lo siguiente. Pero antes de cerrarlo tengo que decir que este es un texto, un cuento corto que escribió una autora que se llama Rosa Montero, es una autora española. Ella, digamos que al final del texto ella dice que es una historia verídica que alguien le contó y lo que hace es como una suerte de invitación a repensar la visión que desde Europa se tiene hacia, en este caso, África, pero en líneas generales hacia cualquier persona a la que consideren no europea, ¿no? Esa visión paternalista, esa visión condescendiente, esa visión de siempre sentir que ese otro está en situación de riesgo y hay que supuestamente protegerlo, ¿no? Ese otro está pasando hambre, ese otro está pasando dificultades y no comprender que la riqueza de esa otra diversidad es absolutamente poderosa y es capaz de valerse por sí misma si no la invisibilizan y si no la discriminan. Sigamos entonces. Literatura en Colombia. ¿A qué llamamos literatura afro? Y la pregunta sería, ¿nos conviene esa clasificación? Realmente yo, por la experiencia que he tenido, puedo decir que nosotros, digamos que tenemos un afán, que no sé si solamente es colombiana, yo no lo creo, creo
que es un afán social por construir etiquetas, por crear etiquetas, por dar nombres a las cosas, ¿no? Entonces llamamos literatura afrocolombiana a cierto tipo de propuestas literarias en las que encontramos algunos aspectos que consideramos son suficientes para clasificarlas dentro de ese criterio. Sin embargo, esta clasificación de literatura afrocolombiana es un arma de doble filo, es una camisa de 11 varas potencialmente hablando, porque nos pone en un lugar en el que se supone que por ser literatura afrocolombiana necesariamente obedecemos a unos aspectos en particular. Por ejemplo, si se da literatura afrocolombiana, ¿qué se esperaría que se encuentren? Temas de las comunidades negras, temas sobre el racismo, temas sobre el desplazamiento, sobre la violencia, es decir, sobre todo aquello que parece un listado de aspectos que competen a las comunidades negras, ¿no? A las comunidades afro. Pero si un autor o una autora negra o negro decide escribir una novela donde su personaje está en Helsinki, que es la capital de Finlandia, eso se llamaría literatura afrocolombiana. El autor es afrocolombiano, la autora es afrocolombiana, negro, negra, pero su obra tiene que ver con la condición humana, tiene que ver con la situación de la existencia, por ejemplo. Entonces, cuando digo y me pregunto, ¿nos conviene esa clasificación? Lo pregunto porque la clasificación sirve para, por ejemplo, procesos de distribución. Uno en una biblioteca, uno no va simplemente diciendo, quiero encontrar literatura sobre gente negra, ya. No, hay unas clasificaciones, hay unos lugares, hay unos espacios donde están. Pero también pasa que existe ese riesgo de que las personas sientan que todo aquello que diga literatura afrocolombiana tiene que ver necesariamente con los aspectos que mencioné anteriormente. Y para quien crea, para quien escribe, es un peligro, porque encasillarse en eso es limitar su potencial como escritor y escritora, la potencialidad que tienen sus obras. Ustedes conocen a Toni Morrison, o tal vez la han escuchado, la primera mujer negra en ganarse un premio Nobel de literatura, afroestadounidense o afroamericana, según se quiera. Una vez le preguntaron en una entrevista, bueno, Toni, está buenísimo que escribas sobre los afroamericanos y está buenísimo que escribas sobre la esclavitud, pero ¿no te parece que de pronto, pues como que ya es un tema del que has hablado mucho, digamos que se empieza como a agotar, ¿no te gustaría como hablar de otras cosas? Y entonces ella dice que ella escribe sobre la condición humana, porque a partir de su necesidad de intentar comprender cómo es posible que un ser humano conciba que otro le pertenece como un esclavo, a partir de preguntarse eso, se genera todo su proceso de creación. Tiene una pregunta: ¿cómo cabe en la cabeza de un ser humano que otro le pertenece y que es inferior a él como especie? No habla solamente de los esclavos, no habla solamente de los negros, no, habla de cómo el ser humano puede ponerse en una situación de esas. Y evidentemente eso tiene un montón de aristas, ¿no? Pero entonces, si decimos que Toni Morrison es una escritora exclusivamente para las comunidades afro, pues evidentemente su poder como autora queda reducido a un grupo en particular. Y no es que esté mal que lo lean las comunidades afro, lo que está mal es que parezca que tenemos que lavar siempre los trapitos en casa, los trapitos sucios en casa, y que pareciera como que los temas solamente nos competen a nosotros y entonces nosotros solamente lo hablamos. Cuando afuera hay un arma potentísima que nos está destruyendo constantemente, y es la ignorancia, y es el mecanismo de racismo y de construcción de nosotros, como decía al principio, que ni siquiera nos permite expresarnos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de literatura afrocolombiana? Hay una autora que se llama Silvia Herrero, que es una profesora e investigadora colombiana, y ella tiene un artículo donde ella escribe eso, donde ella reflexiona sobre lo que estoy diciendo, y ella cuenta, digamos, según ella, cuáles serían unos elementos que podrían tenerse en cuenta en el momento de crear la clasificación,
de lo que llamarían literatura afrocolombiana, pero también advierte de los peligros de esa clasificación. Adelante leeremos un poquito sobre lo que ella dice. La utilidad, como decía hace un rato, de la organización esquemática y distribución bibliotecaria y comercial. Digamos que sirve para distribuir, por ejemplo, la obra de Arnoldo Palacios en una biblioteca que uno pueda encontrarla en aquella que llaman literatura afrocolombiana. Digamos que ese tipo de cosas pues son útiles, ¿no? Sirven para eso. Pero el peligro es el encasillamiento del que hablaba hace un rato y la invisibilización soportada en una etiqueta, que era la que yo decía hace un rato. A mí me ha pasado que yo estaba en distintos escenarios, por ejemplo, en la Feria del Libro de aquí de Cali, me he presentado en un par de ocasiones y en una charla me llaman escritor afro, en otra me dicen autor negro, en otra me llaman investigador afrocolombiano. Entonces, a mí me da un poco de risa porque yo digo, bueno, ¿y cuándo voy a ser un autor sin ser afro? ¿Cuándo voy a ser un escritor sin ser negro? ¿Cuándo voy a ser un investigador sin ser afrocolombiano? No digo con eso que a mí a mí me incomode mi identificación étnica. Dicho sea de paso, yo me considero hacia mí mismo como negro. Pero cuando se me llama así, pareciera como que los otros son autores. Yo soy el autor negro. Las otras son escritoras. Yo soy la escritora negra. Y los otros son investigadores. Yo soy el investigador afrocolombiano. ¿Sí me hago entender? Es un asunto no de renunciar a nuestros valores étnicos, a nuestra riqueza como grupos diversos desde lo étnico, sino de ser capaces de comprender de qué manera esos títulos y etiquetas se convierten en unas armas de dominación y discriminación también, que nos terminan en muchas ocasiones, digamos que reduciendo según lo que quien nos esté presentando considere oportuno. Hay una biblioteca que se llama la Biblioteca Afrocolombiana, ustedes seguramente la conocerán. Este año cumple su primer decenio, 10 años de ese gran aporte para la literatura colombiana, por primera vez desde digamos, una propuesta estatal, desde el Ministerio de Cultura y desde las distintas entidades gubernamentales de aquella época, se decide por apostar por la publicación de autores y autoras a los que se denominaría afrocolombianos, temas diversos, autores como Arnoldo Palacios, Zapato Olivella, autoras como, por ejemplo, Gustavo Grueso, a María Luposo. Digamos que hay una riqueza tremendísima en esa literatura, en esa biblioteca afrocolombiana, que además se puede descargar en formato PDF, se puede consultar y está en muchas partes. Y digamos que 10 años después, estoy completamente seguro de que ya es hora de que hagamos una nueva versión de eso, ¿no? Porque en 10 años, afortunadamente para nosotros, son muchas las voces que han salido, que se han parado en el escenario y que han mostrado que tienen propuestas que valdría la pena tener en cuenta. Entonces, la importancia como hito es, digamos que es indudable, es una referencia absoluta, pero la necesidad es la renovación constante y no quedarnos como que con eso, que se hizo la tarea y que después de eso no pasa nada más. Decía sobre Silvia Valero lo siguiente, bueno, lo que ella había dicho y aquí lo voy a leer. Entre los años 1970 y 1980, un considerable número de investigadores estadounidenses comenzó a focalizarse en las literaturas latinoamericanas de autores negros, como consecuencia, en parte, del nacionalismo negro concentrado en los movimientos por derechos civiles y el Black Power, los cuales sirvieron de disparadores para ampliar la mirada hacia las negritudes de las Américas. En el ámbito académico, el establecimiento del afrocentrismo como marco teórico metodológico y la posterior apertura de los departamentos de Black Studies en las universidades de Estados Unidos fueron conformando el piso necesario para iniciar lecturas de escritores negros de habla hispana desde paradigmas propios del contexto norteamericano. ¿Con esto qué quiere decir Silvia o Silvia Valero? Lo que está diciendo es que esa etiqueta es como una especie de símil de lo que en Estados Unidos sería lo afroamericano. Pero nosotros tenemos que reconocer que nuestros procesos, digamos que tienen un montón de diferencias del proceso negro estadounidense, que tenemos similitudes desde luego, pero hay asuntos que aún no hemos resuelto aquí en Colombia y que pareciera como que nuestro afán, nuestro deseo de querer estar
digamos, a la par con los movimientos negros en Estados Unidos, nos hace olvidar que hay tareas que no hemos terminado de resolver y en definitiva nos hace como potencialmente padecer el desconocimiento de razones por las cuales hoy tenemos títulos como por ejemplo literatura afrocolombiana. Entonces, si por ejemplo nosotros estamos en una marcha en la que estamos exigiendo una equidad de género, exigiendo derechos para las comunidades afro, pues también es importante que comprendamos aquello que antecede eso, las razones epistemológicas que anteceden las teóricas, las metodológicas, para así tener un escenario desde el cual pararnos, como decía en principio, literatura como un escenario posible. Bueno, vamos a pasar al tema de género, un tema que es uno de los que yo trabajo, es un tema que me interesa mucho. Es un tema que se tiene que entender como algo más que el asunto entre hombres y mujeres. Muchas veces pareciera que hay gente en esa que quiere reducir el tema de género a un asunto entre hombres y mujeres, y no es así. Es necesario comprender las diversidades sexuales, es necesario entender cómo el asunto de la clasificación y la calificación de una voz masculina o femenina transforma. Es entender cómo transforma, para bien o para mal. Yo quiero mencionar dos autoras y un autor que para mí han sido importantísimos para la comprensión de ese tema de género. La primera de ellas es Mayra Santos Febres, que es una autora puertorriqueña. Es una autora que, dicho sea de paso, yo trabajé mi monografía para optar por el título de licenciado en literatura en la universidad con una novela suya, una novela que se llama Fe en disfraz. En esta novela, ella de lo que habla o de lo que propone es una lectura en la que una mujer negra que es una investigadora además, digamos que empieza a desmontar el estereotipo, ¿no? Es una mujer negra, es investigadora, que es una académica tremendísima y que tiene un asistente mestizo, un asistente blanco. Entonces ella invierte en los valores de poder, en principio porque el género se invierte en cuanto al valor de poder habitual, ¿no? Ya no es el investigador con su asistente, sino que es la investigadora con su asistente. Primera inversión de poder. Y en segundo lugar, una inversión de poder desde lo étnico. Ella, mujer negra, en el poder, el hombre blanco como su asistente. No voy aquí pues tampoco a resumirles la obra, se la sugiero, se la recomiendo que la lean, que la conozcan, que es absolutamente fenomenal. Y bueno, digamos, yo acudí a ella para mi trabajo de grado. Eso habla mucho del aprecio que le tengo a esa obra. Toni Morrison, ya la mencioné. En este caso la traigo porque Toni lo que hace es que su voz narrativa es una voz femenina. Las protagonistas de sus novelas suelen ser mujeres, mujeres lideresas, mujeres poderosísimas, como por ejemplo la mujer que es la protagonista de la novela Beloved, que le sirvió a Oprah Winfrey para llevarla al cine, para adaptarla al cine. Es una novela, dicho sea de paso, la preferida de Barack Obama. Siempre dijo que su novela preferida era Beloved y su autora preferida, Toni Morrison. Y esta es una novela que sencillamente nos muestra cómo en las comunidades negras tenemos un montón de heroínas, un montón de mujeres transformadoras, invisibilizadas, a las que se las asumen como mujeres que padecen simplemente, ¿no? Pareciera como que hubiera una condena sobre la mujer negra para que padezca necesariamente la sociedad constantemente, y con sus actos, por ejemplo, en el caso de Beloved, su acto de sacar adelante su familia y transformar toda su comunidad a partir de sus acciones, termina siendo como no más que una situación de la cotidianidad, ¿no? Ah, bueno, si es una mujer negra es fuerte, y no es así. El asunto es que no podemos infravalorar nuestros valores, infravalorar nuestros logros, sino todo lo contrario, ser capaces de reconocer la valía que sostiene y ser capaces de hacer, como por ejemplo en el caso de Toni Morrison, toda una novela fenomenal, una novela trascendental para la literatura estadounidense, pero también para la literatura mundial, con una mujer negra como voz principal.
Patrick Chamoisy es un autor de Martinica, es una colonia francesa en el Caribe, en Antillas creo. De él hace no mucho tiempo, tal vez un mes y medio, quizá 2 meses, leí su novela Texaco. Es una novela increíble, una novela en la que una mujer cuenta toda la historia de cómo se construyó el barrio en el que ella vive, que es el barrio Texaco. Cuenta toda la historia de cómo sus padres fueron fundadores de barrio. Y para mí es fenomenal porque esa es la historia de un montón de mujeres en nuestros barrios en Colombia. Un montón de mujeres en Cartagena, un montón de mujeres en Quito, un montón de mujeres en Cali, en el distrito de Agua Blanca, en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Un montón de mujeres que han sido no creadoras de familia solamente, sino creadoras de comunidad. Que han sido capaces de organizarse y organizar a las demás. Y entonces este man lo que hace es contar esta historia. El barrio realmente existe. Contar esta historia y brindar un homenaje a la mujer lideresa transformadora desde la comunidad, a la que hace de su ejercicio del día a día un testimonio perfecto de la importancia de trabajar en comunidad. Entonces también lo tengo allí en cuenta. Ahí digo que el poder de la voz narrativa, y lo digo porque, como decía hace un rato, no es lo mismo pensarse desde una voz en la que el hombre sea quien tenga los actos heroicos, que una voz donde la mujer sea quien tenga los actos heroicos. Vamos, en el momento en que la mujer abandona el esquema cocina, casa, aseo, y se lanza a construir el mundo a partir de sus actos, empezamos a deconstruir con las palabras, con el lenguaje. Empezamos a hacer de la literatura otra cosa, una cosa poderosa, transformadora. Y tenemos toda la capacidad para hacerlo. Tenemos toda la capacidad para, si no escribir, difundir. Si no difundir, criticar desde manera, digamos, desde la concepción y la comprensión de la propuesta. Si no criticar desde la comprensión y concepción de la propuesta, compartir. Equidad y luchas. Violencias, ahí se me fue la I. Equidad y luchas. Violencias. Son algunos de los temas que uno puede encontrar en propuestas como las que mencioné anteriormente. Aquí voy a decir Mari Grueso. Mari Grueso seguramente ustedes la conocerán, es una autora también colombiana. Ella es una mujer negra absolutamente brillante que me he tomado el atrevimiento de ponerle como a su nombre el subtítulo de Rostro de la Mujer Negra. Ahí se me fue el tema de la O, era justamente hablando de género era femenino allí. Ofrezco disculpas por eso, el tema de la mujer negra en la literatura. Y lo que hace Mari es que ella narra unas versiones diferentes de la niñez de la mujer negra. Narra unas versiones diferentes del imaginario de la mujer negra. Ella permite que la niña que lea sus cuentos infantiles, la niña negra evidentemente, pueda ver en ese personaje una niña hermosa. Puede haber en esos personajes belleza, puede haber en esos personajes orgullo, puede haber en esos personajes razones para identificarse con los personajes que se están dando aquí. Para que no pase lo que le pasó a Chimamanda Ngozi, para que nuestros niños y nuestras niñas tengan la posibilidad de, desde pequeño, encontrar en la literatura unas versiones de lo negro que no correspondan necesariamente con la violencia, no correspondan necesariamente con la pobreza, sino que también sean capaces de mostrarnos un mundo en el que desde el negro también hay belleza. Empecemos a construir el formato europeo, europeizante, y que propongamos desde nuestras vivencias y nuestra comprensión del mundo unas lecturas de la diversidad que revaloricen nuestra diversidad, pero que también revaloricen nuestros pensamientos, nuestras comunidades, nuestras formas de hacer las cosas y enfrentarlas. Ese es el poder de la voz narrativa, el poder de quien narra, la capacidad de transformar desde lo que está narrando. Aquí va el poema que les conté que había escrito para ustedes, se lo dedico una vez. Yo no escribo poesía, yo escribo cuento, pero
haciendo esta presentación tuve el impulso de hacerlo, bueno, se llama La Voz de Una, y dice, uno piensa que una es igual a uno, y uno se entera de que frente a uno y su universo, uno no es ni uno. Una no es uno. Y uno se entera de que si una se sabe una, uno es uno más. La voz de una es una. Uno es uno si una es uno. Sin una, ni uno, no hay ninguna ni ninguno. Bueno, ese, tal dije, pues, me escribí para esta presentación y pues asumo que se comprende que tiene que ver con lo que estaba hablando aquí cuando decía el poder de la voz narrativa, ¿no? A veces nos sorprendemos de que una mujer se exprese a sí misma y diga, una piensa que tal cosa. Es como que, bueno, uno está perfecto para la generalidad. Y bueno, muchas veces esa generalidad lo que hace es homogeneizarnos y sencillamente nos convierte a todos, y en este caso a las mujeres, como una parte de un todo que sencillamente es masculino, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado con eso. Entonces, bueno, ahí está. Imagino que no hay intervenciones antes de continuar, pero pregunto antes para que no vaya a pasar como ahorita. ¿Alguien tiene alguna intervención, alguna pregunta? ¿Quiere preguntarle algo a Yair? Algo que le haya llamado la atención, perdón. Yo estuve escribiendo ahí en el chat algunos temas, pues cositas claves que iba escuchando de lo que estabas diciendo, entonces si quieren pueden mirar y mirar si tienen alguna duda acerca de estos temas. Bueno, no la hay, Y entonces si no, continuemos. entonces podemos continuar. Eso. Bueno, continuemos igual ya que sí terminamos. El futuro se escribe, digo yo. Aquí voy a contar brevemente lo que yo hago, un poco sobre lo que yo hago. Yo les decía, yo trabajo en investigación, trabajo investigando literatura latinoamericana y del Caribe. Mis temáticas son la migración y la construcción de identidad. Me ocupo de analizar cómo los desplazamientos forzados o no van generando unas comunidades, que son comunidades algo así como intermedias, ¿no? Que se nutren de las formas de lo rural, pero también se mueven dentro del urbano. A eso le llamo comunidad afrourbanita. Son aquellos que nacen, no crecen en un contexto urbano o urbanizado, como es el caso de quien les habla. Mis padres son de las zonas rurales del norte del Cauca, pero yo nací en el distrito de Agua Blanca, que es un sector urbanizado, pero que hoy por hoy pues hace parte de lo urbano. Urbanizado porque quienes lo construyeron eran personas campesinas, venían de las zonas rurales, empezaron a intentar adaptarse a esa urbe que estaba creciendo. Entonces mi pensamiento, mi forma de comprender el mundo tiene mucho que ver con la herencia de la ruralidad, pero también con mi manera de comprender los contextos urbanos en los que me muevo. Entonces soy como una especie de mixtura, mezcolanza, digamos, una especie de persona intermedia entre lo urbano y lo rural. Y a eso es a lo que yo he llamado afrourbanita, comunidad afrourbanita. También escribo, como les decía, escribo cuentos, ensayos, artículos, y ahora se me ha dado por la poesía, por la potencia que tiene como una especie de cápsula muy breve. Mi propuesta es reflexionar sobre la condición humana, y la condición humana la narro desde el Pacífico, como mi lugar de enunciación, y no el Pacífico entendido necesariamente como aquello que pasa al lado del mar Pacífico, del Océano Pacífico, al lado del bosque, al lado de la selva, sino también como aquello que pasa en la esquina, junto al taxi, en la esquina, frente a la tienda del granero, en la casa que tiene gallinas en el patio y al lado un edificio, cosas como esas que suceden en sectores urbanizados. Ustedes lo sabrán en cada una de las ciudades en las que ustedes viven. Creé un taller que se llama Meridiano de Barrio, es un taller de escritura de relatos sobre barriadas.
Siempre he considerado que nuestro discurso debe cohabitar en armonía con nuestras acciones y por eso creé Meridiano de Barrio, porque creo que de nada sirve que yo intente comprender el mundo, intente proponer desde mi escritura, si en definitiva no comparto eso con nadie. Entonces, yo en el taller de Meridiano de Barrio lo que hago es compartir con quienes participan herramientas para que sus historias dejen de ser una anécdota y se conviertan en literatura. Evidentemente es una tarea compleja, pero una tarea que me llena mucho de felicidad cuando siento que una persona empieza a ver que el trayecto que tiene entre su casa y la universidad en bicicleta es una historia que vale la pena convertirla en un cuento, que vale la pena convertirla en algo que conozcan más personas y no simplemente una anécdota que se cuenta entre amigos. Aquí hay algunas fotografías de cuando he compartido la experiencia con Meridiano de Barrio. La primera es una que hice en una charla en Buenaventura, de una conferencia que se llama Transforma tu Narrar. La segunda es cuando estuvimos hace poco con el embajador en el gobierno americano en la sede norte aquí en Cali y presentamos como cada uno lo que ha hecho como egresado del programa Martin Luther King. En mi caso, pues, hablé un poco sobre el Meridiano de Barrio. Y en la tercera estoy hablando en la Feria del Libro de Cali. Quien está a mi lado es un autor que se llama Juan Álvarez, que además de ser mi maestro, es un gran amigo mío, es un novelista colombiano. Y ahí estoy contando sobre mis cuentos, pero también sobre el Meridiano de Barrio. Entonces, digamos que como becario de MELECA, asumo una total responsabilidad de convertirme en un ejemplo constante. O sea, no basta con terminar la beca y creer que porque ya nos pagamos se termina todo, sino que ahí es donde empieza el trabajo. El trabajo de convertirnos en un ejemplo de quienes vienen detrás de nosotros. Y esta que ya es la última de las pestañas, de las diapositivas, se llama Leer para descubrir y descubrirnos. Aquí simplemente lo que he querido hacer es una especie como de listado de obras y autores que creo que podrían convenir conocerlos. Toni Morrison, ya la nombré, su obra es Beloved. También está Jazz, que para mí es una novela fascinante. Ambas se las recomiendo. Mayra Santos Febres tiene una novela que se llama Sirena Selena vestida de pena. Es una novela sobre una chica transgénero. Se la recomiendo totalmente para que la conozcan. Pen Disfraz, que también la mencioné. Y estos que voy a decir aquí a continuación son colombianos y colombianas, así que ellos no voy a dejar ninguna obra como sugerencia, sino que sencillamente cada quien tenga la libertad de explorar y conocer según por lo que siente, ¿no? Porque me parece que un error que cometemos habitualmente es recomendar obras, recomendar autores, cuando la lectura es una cosa tan personal que responde mucho a los deseos que cada uno va teniendo. Arnoldo Palacios, ustedes saben que Arnoldo Palacios es uno de nuestros mayores y más importantes autores. De hecho, hay un documental que hace poco se lanzó, bueno, un poco, no tan poco, casi un año, El Hombre Universal. Se los recomiendo, lo produjeron aquí en Cali, en el Pacífico. Yo conozco a su director, me parece un tipo muy interesante en su trabajo. Manuel Zapato Oliveira, pues, el mayor intelectual afrocolombiano que ha existido para mí. Dentro de mi trabajo como investigador de grupos narrativos, me ocupo también de la que va a ser la publicación de su obra completa. La vamos a publicar en la Universidad del Valle, con el apoyo de instituciones como el Cari Pueblo, la Universidad de Cauca, la Universidad de Cartagena, la Universidad del Atlántico y otras entidades. La Universidad Nacional también está ahí. Y vamos a publicar toda la obra completa de Zapato Oliveira. Y yo estoy trabajando en ese proyecto y vamos muy bien, ya tenemos los ejemplares, ya está en PDF y vamos a ver. Pues a pesar de que la pandemia nos ha ralentizado el proceso, pues vamos muy bien. El CIAS Martán Góngora, si hicieron la tarea sabrán de quién estoy hablando, así que no voy a decir nada más sobre él. Y Carlos Arturo Truque, que es uno que llama el cuentista del Pacífico, es un tipo que tiene en sus cantos un poder increíble para hacernos sentir que el Pacífico requiere de nuestra atención constante. No como un asunto que está enfermo que hay que atender, sino un asunto que nos compete y que hay que tener en cuenta. Diré Mari Grueso por el lado de las mujeres, diré Lucrecia Panchano, diré Kesia Howard Livingston, diré que va pasando por mi casa el tipo de la mazamorra, diré Amalia Luz Pozo, y también diré Sonia Truque,
que es la hija de Carlos Alfredo Cruz. De Mari ya les mencioné algo. Lucrecia Pamichano es una poeta. Keisha Howard Livingston es una mujer de San Andrés y escribe en inglés y cuenta su experiencia como mujer. En este caso, Raizal, Amalia Luposo, pues es una autora que tiene como una historia literaria muy larga, muy extensa. Convendría conocerla y pues lo que les dije, es una mujer que es la hija de Carlos Arturo y escribe cuentos. Esta fue mi última diapositiva, así que pues estoy a la espera de sus comentarios, de sus preguntas, de lo que consideren oportuno. Muchas gracias por la atención que han prestado aquí a la presentación. Ok, entonces tenemos dos intervenciones de dos personas que escribieron aquí en el chat, tienen algo por decir o por preguntar, entonces está en el siguiente orden. Tenemos a Miriam, que es una compañera de MLK Cali, y tenemos a Héctor Contreras. Entonces, en ese orden, vamos a empezar las intervenciones. Miriam, ¿puedes encender tu micrófono? Hola, buenas tardes. Bueno, me dijeron que escribiera la pregunta. Am, yo también estudio licenciatura en literatura en la Universidad del Valle. No pude estar en toda tu ponencia, pero me preguntaba cómo fue tu transitar por un programa académico, una academia que no dicta ninguna clase de literatura africana, colombiana, y bueno, de acuerdo a lo que tú decías, porque nombrar a una persona, un autor, eh, como autor negro, autor negra, ¿qué significó para ti? Bueno, Miriam, gracias por la pregunta. Imagino que escuchaste la parte en la que yo mencioné que no existía ninguna materia. Ahora que estás en la misma carrera, pues me dirás si el programa académico dentro de su plan no ha incorporado una materia. Cuando me gradué hace un par de años no estaba. Tengo entendido que hay algunos procesos para intentar ponerla como electiva, pero no sé. Lo cierto es que en el caso personal, yo tengo que contar que yo tuve la suerte de llegar a la universidad como alguien con cierta trayectoria en cuanto a mis búsquedas acerca de lo étnicamente hablando. O sea, yo no llegué a la universidad a descubrir la literatura, sino que ya tenía un poquito como de experiencias con la literatura y con los procesos afro, en mi caso, pues, lo que me interesa. Entonces, digamos que lo que yo hice fue constantemente hacerle trampa al esquema, trampa al sistema, y que se me entienda bien cómo así que trampa al sistema. Pues si a mí me decían, por ejemplo, que había que escribir sobre Shakespeare, pues yo cogía y empezaba a pensar de qué forma lo de Shakespeare no era blanco, sino que lo de Shakespeare era humano, y lo humano necesariamente pues es diverso, necesariamente pues tiene la participación de formas de pensamiento diferentes. Entonces, digamos que mis propuestas, en mis ensayos, en mis análisis, casi siempre estaba una especie de, digamos que condicionante, entre comillas, condicionante étnico, que pues, digamos que tengo la fortuna de que siempre, digamos que su elaboración, su manera de proponerse, terminaba haciéndome, validando mi participación y nunca padecí en ningún momento en que, por ejemplo, un profesor pudiera decirme que lo que gustaba, pues no tenía nada que ver. Yo me cuidé mucho de evitar asumir una posición simplemente necia y reacia a lo que estaban proponiéndome, y muy por el contrario, lo que hice fue transformar todo aquello que me proponían en cosas que a mí me interesaban, y que es lo que en definitiva sigo haciendo. Y el rol como licenciado en literatura pues me da, digamos, una responsabilidad de ser capaz de asumir un rol de pedagogo, de enseñante, de docente, pero yo no voy a prolongar de la estereotipación, prolongar el racismo, proponiendo las mismas horas bajo los mismos parámetros, sino que yo doy la vuelta de tuerca. Pues, sencillamente lo que hago es decir, ustedes conocen esta versión de esto, bueno, vamos a leerla de esta manera y vamos a ver de qué forma que esto sea una cosa rica y que sea una cosa transformadora.
No sé si respondo tu pregunta ahí. Ok. ¿Tienes alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces Bueno, ahora vamos con Héctor Andreas, que tiene también una pregunta o algo por decir. ¿Puedes Buenas encender el tardes a micrófono? todos. adelante. ¿Ha entendido? Sí, yo te escucho perfecto. Sí, te escuchamos, Héctor. Muy buenas tardes a todos. Yo soy Héctor Contreras Mimón y de Cartagena. Más que pregunta es como cosas que llamaron la atención y una última que me suscitó escuchar todo este aporte tan fuerte y el cual agradezco a Yair por compartir todo esto, de verdad es lo que necesito. En primera ya cuando hablabas de Chimamanda, espera, creo que pronuncio mal el nombre. Se La sigue hembra, escuchando ella estuvo entrecortado. aquí el año pasado. Ah, bueno, ya sí, te escucho. Es que te estás escuchando como entrecortado, pero ya te entiendo. Chimamanda estuvo en Cartagena, está diciendo, ¿cierto? En el festival. Sí, ella estuvo acá en el iFest el año pasado y yo la escuché y me llamaba mucho la atención el hecho de que ella dijera en su ponencia, en su discurso, que ella no sabía que era negra hasta que llegó a los Estados Unidos. Es que hay una diferencia entre nosotros acá, afrodescendientes en las Américas, y los africanos en su territorio, pues algunos tienen cosas regulares que han venido llevando siempre y nosotros estamos marcados un poco más por este tema de la esclavización. Entonces, este tema de también como ella es un importante referente, pero también hay diferencias entre lo que sería ella y lo que serían los escritores o escritoras de acá, de las Américas, latinoamericanos negros o afrocolombianos, como ahora nos llamamos, porque son procesos distintos. Y las cosas que han vivido, por las que han pasado estos cuerpos y aquellos son distintas. Entonces me llama mucho eso la atención. Otra cosa que me llamó mucho la atención cuando hablabas del copiar, no lo dijiste así tan textualmente, pero el tema de los procesos de los derechos, por los derechos de Estados Unidos, que estaba dando, o lo que se está, me parece importante que lo mencionaras, porque tendemos a copiar las formas de lugar como si fueran que se tomaran de solucionar, no, como tú lo dices, es dinámicas distintas, territorios son distintos que se tienen que llevar a cabo y estoy casi seguro que los de emancipación de alguna manera Colombia deben nacer de nuestro propio entorno porque somos estos cuerpos los que estamos viviendo y los Un momento, Héctor, discúlpame que te corte. Lo que pasa es que no te estamos escuchando muy bien, se entrecorta el audio, entonces no sé si Leir te está escuchando, Yo escuché muy pero bien aquí la en el primera chat. parte, pero la segunda no la escuché completamente, pero más o menos creo entender de qué está hablando de. Exacto, entonces los compañeros dicen que no se escucha muy bien, yo tampoco la verdad te estoy escuchando muy bien, no sé cómo podemos hacer para que te podamos entender. ya. Listo, intenta Ahora nuevamente, sí, Sí, mucho mejor. listo. Lo que decía era que pues los procesos nuestros deben nacer, deben emerger de nuestra propia realidad, porque nosotros y estos cuerpos somos los que estamos viviendo y como hasta cierto punto construyendo nuestro entorno y
como nuestro acervo cultural a partir de esos procesos que se van dando por parte ya sea de los poderes económicos, políticos o cualquiera que sea, como lo mencionabas de la urbanización, de cómo vive lo urbano, lo rural en los mismos espacios. Creo que tenemos particularidades entre lo que tú mencionabas en tu territorio y acá en Cartagena también. Y por último, lo que me interesa o lo que agradezco de estos temas y de que alguien trate estos temas, y más que sea una persona como tú, que representa también y que ha tenido vivencias similares a nosotros, es que nos despierta hasta cierto punto como el interés de también investigar y de interesarnos por nuestros procesos y de poner atención en los procesos que participamos, las cosas que hacemos, en cómo las hacemos, en cómo escribimos a partir de nuestra realidad, en estas cosas que decimos y hacemos que no estén respondiendo como a pretensión otros poderes de hacer, no quieren que seamos, sino que nosotros a partir de nuestra realidad construimos nosotros mismos y como que tener esa libertad de construirnos como nosotros realmente somos y desde el poder que nosotros tenemos. Perfecto, te entendí, perfecto, Héctor. Y pues muchas gracias por la intervención. Me parece que es muy valioso lo que estás diciendo. Yo creo que, digamos que nosotros, digamos, eso es un pensamiento absolutamente personal. Siento que nosotros tenemos referencias de movimientos afro en otras partes del mundo. Evidentemente, el mundo estadounidense, pues como nuestra mayor referencia en cuanto a lo que tiene que ver con los países, de influencias extranjeras. Vamos que tenemos muchas literaturas de allá que nos han nutrido, que nos han permitido comprender muchos movimientos políticos. A ver, nosotros somos becarios y exbecarios de algo que se llama la práctica del programa Martin Luther. Vamos, no tiene sentido que neguemos que ese es uno de nuestros referentes, como también los Malcolm, como los son todos y todas los que han hecho parte del movimiento en Estados Unidos. Pero nuestros referentes no tienen por qué ser nosotros. Se entiende lo que digo. Las influencias, la comprensión de los movimientos nos tienen que servir de insumo para nosotros intentar interpretar nuestra propia sociedad, nuestro propio mundo, lo que está pasando con nosotros. Hoy por ahí no tenemos la chance de ponernos frente al televisor y encontrar películas donde los negros no sean los vigilantes y las negras no sean los saciadores. Hablo de la televisión colombiana, ¿no? No vemos una novela donde el protagonista sea negro, o bueno, donde el protagonista no parezca francés, porque ni siquiera de otra forma, tiene que ser como parecido a un estereotipo europeo. Y las pocas excepciones donde no parece el estereotipo europeo, pues tenemos una ridiculización de lo popular o algo parecido a eso. Entonces, nuestro consumo de la imagen de la comunidad negra, de la imagen de los negros, en medios masivos de comunicación, dista mucho de lo que pasa en los Estados Unidos. No tenemos una industria cinematográfica, no tenemos la Panther, no tenemos nada de eso. Estamos en procesos. Tenemos documentales que se han ido elaborando, tenemos películas que se han ido haciendo, tenemos directores y directoras y mucha gente trabajando. Vamos en camino, vamos en camino. Eso es importante asumir el lugar en el que estamos, comprender la situación en el que estamos, el proceso en el que vamos y aportar desde el lugar que cada uno tenga. Yo desde mi escritura, desde mi presentación, desde mi enseñanza, nosotros desde sus lugares, desde sus obras y demás, y entender eso, ¿no? Lo que decías al principio que tenía que ver, si me escapa, como quiera que estás hablando al principio, si me recuerdas, por favor. Si me puedes recordar, porque se me fue la paloma. De Chimamanda. Perfecto. Sí. No, entonces, lo que decía de Chimamanda, por ejemplo, cuando yo hablaba de que ella decía que cuando salió de Estados Unidos, de Nigeria, porque se dio cuenta que era negra o lo llamaron negra, pues por lo que acabas de decir, nosotros somos afro, pero no africanos. O sea, el relato que se ha hecho de nosotros es el relato de lo afro, o sea, lo que
parte de África, de la herencia africana, pero no de los africanos. Entonces, claro, nosotros somos negros, no africanos, sino negros en las Américas. Y claro, cuando ella sale de Estados Unidos, ella deja de ser africana, negra, subsahariana, nigeriana, y se convierte en negra para el mundo, porque para el mundo es negra. Luego ya es negra nigeriana o negra, en fin, lo que sea. Ella también cuenta la anécdota de cuando habló pues, en inglés y le dijeron que cómo había aprendido también en inglés. Y resulta ser que la lengua oficial en Nigeria pues, es el inglés, porque Nigeria es una británica. Entonces, vemos que la ignorancia con respecto a los orígenes de nosotros hace que se prolonguen los esquemas de racismo y discriminación. Y en muchas ocasiones no es que las personas se propongan ser racistas, como por ejemplo su mamá en la habitación, sino que su ignorancia, su desconocimiento, las hace entrar en una lógica de asumir que aquello que están viendo lo otro lo conocen, que es el estereotipo de aquello que están viendo. Y nosotros no somos un estereotipo, se nos estereotipa, pero no somos el estereotipo. Somos personas diferentes, somos gente diversa que tiene un montón de orígenes diferentes. En el caso, hablabas de Cartagena, yo recuerdo cuando leí en San Batuco Verde Negro, la impresión que me generó el poder encontrar una voz narrativa que nos estuviera contando sobre lo popular, pero también sobre la cantidad de movimientos a través de la concepción de un espacio, de un territorio, ¿no? Cómo intentar defender un territorio como nación, no terreno, que no es tierra, sino territorio, un concepto ancestral. Y cómo en muchas ocasiones nuestros líderes y nuestras lideresas terminan siendo pues, carne de cañón, porque como en el caso de Máximo de Negros, a él se le envían todos los problemas que parten realmente de un sistema social disfuncional, racista y discriminador. Ok, muchas gracias, Yair, muchas gracias, Héctor y Miriam, por sus preguntas, y a Yair por responder estas preguntas. Tengo una compañera que tiene otra pregunta, pero ella no puede escribir, no puede encender su micrófono. Entonces, esta pregunta es para Yair y es la siguiente. Dice, ¿cuál es el mayor reto que tiene la literatura afro para ser visibilizada y reconocida, inicialmente desde nuestros territorios? Bueno, yo creo que el primer y mayor reto que tiene la literatura afro para ser reconocida es dejar de llamarse literatura afro, convertirse en literatura. En el momento en que empezamos a pensar que estamos haciendo literatura, ya lo afro hace parte de lo global. Lo afro hace parte de lo humano. Lo afro hace parte de lo que importa. No se queda en algo exclusivamente de aquellos a quienes les interesa. Entonces, en el momento en que nosotros, aquello que llamamos literatura afrocolombiana, también podamos llamar de literatura, como pasa en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos con Toni Morrison, que se le puede llamar literatura afroestadounidense, pero muchos estadounidenses se nos gusta llamarle literatura americana, literatura estadounidense, porque aunque sus temas interesen a nuestras poblaciones, terminan siendo su manera de proponerlos, su capacidad literaria, su capacidad narrativa, su talento, en fin, todo aquello que acompaña la producción de una obra de calidad como es que ella hace, una razón para que se abandone un esquema pequeñito y se convierta en algo de interés humano, de todos. Y así, invisibilizar a un grupo étnico es muy diferente de invisibilizar a la expresión humana. Es decir, uno puede pretender desconocer que Zapato Olivella en Chango de Gran Putas habla sobre la migración de la historia del hombre negro en las Américas, sobre las comunidades negras en las Américas. Uno puede desconocer eso, puede intentar decir que es muy complejo leer Chango y es muy difícil, en fin, la lógica de la religiosidad peruana no se comprende, en fin. Pero cuando eso deja de llamarse literatura colombiana y se convierte en literatura, pues entonces ya uno dice, es que 100 años de soledad no es literatura guayú, es literatura, se llama literatura colombiana.
me llaman literatura, que es como caribeña, mestizo, colombiana, no me llaman literatura, me llaman literatura. Cuando lleguemos a eso, cuando seamos capaces de llegar a eso, y cuando empecemos a desmontar todos los esquemas de clasificación que nos perjudican, porque vemos que como ya los niños son ratos, digamos que nos terminan siendo útiles para la distribución y conocimiento. Tenemos que romper ese tipo de barreras, pues seguramente tengamos la chance de consolidar nuestras propuestas y ya hacer de ellas algo de interés muchísimo más amplio que el que porque sin decir que el cuerpo tenga esa lo suficiente, pero sí podemos ser mucho más fuertes en las propuestas que hacemos. Que muchas gracias ahí por tu respuesta. Es una respuesta bastante interesante. Las respuestas fueron perfectas. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, una intervención, algo por decir, ya para ir cerrando esta reunión. Buenas noches, ¿cómo está Yair? Gracias por esta presentación tan enriquecedora. Yo tengo una duda. Y de acuerdo a lo que comentabas ahorita, somos afros de América, más no de África. ¿Así es? No, pues yo decía, a nosotros nos llaman afro, no africanos. Africanos son los de África. A nosotros se nos llaman afro, afrocolombianos, ecuatorianos, argentinos. Afrocolombianos de América. De las Américas, pues. De las Américas, ok. Ok, perfecto. Entonces, digamos, en este mes que se celebra la conmemoración a la afrocolombianidad, he visto muchos, digamos, títulos de celebraciones como mayo, mes de la herencia africana, ¿verdad? ¿Eso está bien? O sea, ¿es correcto? ¿Eso es lo que realmente estamos celebrando? Bueno, ahí me estás poniendo también en una posición de decir qué es lo que políticamente sería correcto. Yo soy malísimo para lo políticamente correcto porque termina siendo casi siempre como generalizante y erróneo. Pero si vas viendo mi opinión, pues la verdad, para mí, nosotros tenemos que aprovechar, o sea, tenemos que hacerle trampa, como dijimos un rato, trampa al sistema. El sistema nos dice que tenemos un mes para celebrarnos, un mes para homenajearnos, un mes para autorreconocernos. Pues nosotros vamos a hacer que ese mes se convierta en todo el año. No, justo ayer con Enrique Mena hablábamos eso y tocábamos ese punto, y él decía que él no estaba de acuerdo con que sea el día de la afrocolombianidad. Él decía que ni siquiera eso tenía que celebrarse, que eso era todo el año, porque si ya yo me reconozco como afro, pues eso es todo el año y ese es mi vivir, ese es mi día a día, ¿verdad? Entonces, pero sí se ha tomado como un día en especial, como un mes en particular, ¿verdad? Que es el mes de mayo, pero sí como que quería que me orientaras un poco si realmente pues esa titulación de evento o llamarlo, no sé, mes de la herencia africana, realmente eso es lo que se está haciendo. O sea, esa herencia te voy a intentar responder con un ejemplo y es nosotros. En este momento quienes estamos aquí, que todavía quedan 39 personas. Nosotros estamos aquí porque dentro del programa Martin Luther King se ha utilizado, digamos, el mes como una excusa, que se entienda bien lo que digo, ¿no? Como una excusa bien entendida para hacer eventos. Del programa no depende que nosotros hagamos esto el próximo mes. Eso depende de ustedes y de mí. Eso depende de lo que nosotros en el día a día hacemos. El mes es una excusa y no podemos negarnos ante la posibilidad de sacarle provecho a esa excusa. Si me estás diciendo a mí que me vas a permitir ser presidente de Colombia por un día, yo te voy a decir, no, tú eres ser presidente de Colombia 4 años y hasta que no lo logre no lo voy a aceptar. Te digo, si me vas a decir que soy presidente de Colombia por un día, pues vale. A ver si en ese día fui capaz de demostrar que en este país un presidente nunca se ha pensado como algo negro,
más allá de Nieto y la historia que conocemos. Lo que te quiero decir con eso es que el sistema tiene unos mecanismos de distribución, unos mecanismos comerciales, unos mecanismos de concebirse a sí mismo, que nosotros cuando los comprendemos, le hacemos trampa y sacamos provecho de la oportunidad. Esto es una oportunidad. Quisiéramos nosotros decir que entramos a las universidades públicas, entre comillas, peleando en las mismas condiciones que los demás. Y hay gente que está en desacuerdo, por ejemplo, con las reparaciones, ¿no? Ustedes saben, con el asunto de que tengamos condiciones de excepción y que entonces que los afrocolombianos tengamos unos grupos en las universidades públicas, de la ley 70 y demás. Entonces, hay quien dice, no, es que nosotros lo que necesitamos es que tengamos todas las mismas posibilidades, que podamos competir a diferentes condiciones con los demás. Claro, lo ideal sería eso. Pero mientras nuestras escuelas tienen un computador por toda la escuela y las escuelas de los demás tienen un computador por estudiante, pues nuestras posibilidades de competencia son obviamente desequilibradas, inequitativas. Entonces, si nuestros estudiantes, si nosotros mismos ingresamos a la universidad con condición, pues seguramente en la medida en que seamos más profesionales, los que se gradúen y que tengamos la chance de abrir puertas para otros, pues habrá menos necesidad de que la condición de excepción sea el mecanismo para empezar. ¿Me hago entender? En la medida en que nosotros en el día a día celebremos, y en el buen sentido de la palabra celebrar, es decir, tengamos un homenaje a la existencia de la comunidad, desde lo que hacemos, desde lo que decimos, desde nuestro discurso, desde la construcción de persona que hacemos de nosotros mismos, desde el momento en que salimos de nuestra casa y sabemos que somos sujetos que están siendo observados y que lo que hagamos es el ejemplo de un montón de gente negra. O sea, si vos robas en un centro comercial, no estás robando, no me dijiste tu nombre, no te lo puedo decir. Diana. No está robando Diana, sino que está robando una negra, ¿o no? Jair no fue el que atracó a Pepe, lo atracó un negro. Pero cuando se trata de otros, entonces no decimos eso. O sea, nosotros somos muy cuidadosos y tenemos que ser muy cuidadosos de saber que el mes, que nos dan, este mesecito, pues nosotros no podemos pedirle que nos den todo el mes, todos los 12 meses, porque sencillamente el sistema funciona de una forma diferente. ¿Verdad que me hizo este mes? Me hice la oportunidad de conocer a Diana, conocer a Juan Carlos, de conocer a José Rodríguez, que se acabó de ir de la conversación, de conocerlos a todos y cada uno de los que estuvieron aquí. Pues de mí depende tener la posibilidad de seguir conviviendo con ustedes, como MLK, como persona, como universitario. De mí depende de que la próxima celebración no sea el próximo mayo, sino ahorita mismo en junio, la próxima semana, dentro de 15 días. Eso es lo que pienso yo. De acuerdo contigo. Gracias, Jair. Muy bueno, gracias. Al contrario, gracias por la información. Bueno, entonces ya para ir cerrando, te agradecemos mucho, Jair, de verdad, por tomarte el tiempo, por disponerte para reunirte con nosotros y por esta excelente reunión, esta excelente exposición. De verdad es muy grato conocer personas como tú, escuchar personas como tú. ¿Sí? Me falta algo para decir y es que yo les dejé una tarea, no crean que olvidé la tarea. Sí, claro. Entonces yo quisiera saber, eso sí ya confío mucho en que alguien me diga si tiene alguna idea de por qué les pedí que leyeran los medios. ¿Por qué? No, puedes escribir, por favor, se cortó un poquito. ¿Por qué? Nadie tiene idea, ¿no? ¿Pero lo leyeron? ¿Qué? ¿Alguien? ¿Quién me puede decir qué autor o autora dije que leyeran? Natalia dice que no te escuchó. ¿Escuchas ahí, Natalia? ¿Ahora sí? Bueno, sí, entonces te repito la pregunta.
Sí. Digo que quiero saber si alguien tiene alguna idea de por qué pedí que leyéramos lo que leímos, porque dejé como tarea, entre comillas. ¿Quién quiere responder? A ver, en sus Si alguien tiene micrófonos, la alguna persona idea. que sí y sepa. Si alguien tiene alguna idea, nadie tiene ninguna idea, bueno, entonces, por lo menos me pueden decir a quién leímos. ¿Tampoco? O empiezo a pensar que esta hora larga ha sido como un poquito para entrar por un lado y salir por el otro. No me Yo sé quiero. que, Bueno, a ver, yo voy seguramente. a tratar de... Bueno, aquí dicen que lo que pasa es que no se escucha, algunos no entienden lo que está Bueno, a ver, diciendo, lo que estoy tienen mala preguntando, señal. lo que estoy preguntando es si alguien me puede decir por qué leímos lo que leímos, lo que yo dejé como, entre comillas, tarea. Ujú. Voy a escribirlo aquí en el chat. Y si alguien me puede decir por lo menos a quién leímos, autor, autora, eso. Vamos a ver si alguien puede darme respuesta. Escucho. A ver, a ver. Miriam dice, lo dijeron al inicio. Bueno, yo creo que no hay una respuesta para eso, entonces voy a intervenir para que no nos quedemos mucho más tiempo así a la espera. Seguramente muchos no lo han leído, entonces voy a leerlo, que es muy cortito, entonces no se preocupen. Es un poema que se llama Negro, y el poema dice, negro amigo, ven conmigo. Vamos de la mano, negro hermano. Está bien, a orilla del mar, vamos a cantar. ¿A qué? No será tu canto espejo del llanto. Tal vez, negro amigo, ven conmigo. Jeje. Ahí se acaba. Es un poema que lo escribió Elías Martán Góngora. Viene en un libro que se llama Evangelios del Hombre y del Paisaje, Humano Litoral. A mí me gustan muchos libros, viene en la biblioteca colombiana. Y lo que yo quería con eso era simplemente decirles que cuando vemos a otro, que la otredad, que, que ese mundo del otro, siempre, siempre en todos los casos, podemos concebirlo como una oportunidad. Nosotros no sabemos quién es el otro, y cuando nos permitimos descubrirlo, nos damos cuenta que estamos ante una oportunidad, y en nosotros depende si la dejamos pasar o si la llegamos a aprovechar. Ya, con eso cierro. Y gracias por escucharme, gracias por quedarse a quienes hasta la última parte se quedaron, 33 personas veo conectadas. Para mí es un placer que tanta gente considere que vale la pena quedar escuchando y aprender un poquito sobre lo que podemos hacer cuando nos permitimos pensar en que la literatura es un escenario posible. Y bueno, ya con eso yo me despido, espero que me digan ustedes cómo cerramos y muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias a ver que creo que estuvo conectada, gracias a ver por la invitación también y bueno, de verdad que un placer y para ustedes de que consideren oportuno con muchísimo gusto. Ahí tienen sus contactos y bueno, ya. No, Yair, muchas gracias a ti, de verdad. Ha sido una experiencia muy grata. Agradecemos a todas las personas que atendieron esta reunión, a Juan Carlos Ruiz, que es el director coordinador nacional de MLK, a Beth, a Juan Carlos Pacheco de Barranquilla, son personas que hacen que estas reuniones sean posibles, y por supuesto a Yair, que ha sido el invitado especial el día de hoy, a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta reunión atendiendo
con mucha atención todo lo que Yair tenía para compartirnos. Les recuerdo para el día de mañana, seguimos, recuerden que es una semana, entonces el día de mañana también vamos a estar reunidos. A las 5 empieza, para que por favor no se lo pierdan, para que estén pendientes de todas estas reuniones, son muy gratas y enriquecedoras para todos nosotros. Gracias, Yair. Espero que todos estén muy bien en sus casas, que estén guardaditos, que estén bien suplidos, que tengan alimentos, salud, igual su familia, y que no les falte nada, que se encuentren muy bien, tanto emocionalmente como físicamente. Bueno. Entonces nos vemos el día de mañana, que estén muy bien todos. Hasta luego, Yair, te agradezco nuevamente y que estén muy bien. Gracias. Hasta luego, Yair, gracias. Chao. Súper chévere la presentación. Muchas gracias. 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 Con mucho gusto para lo que necesiten. Claro que sí, te voy a tener en cuenta. Acá en Cartagena, te voy a tener en cuenta. Vale, gracias. Chaito, que estés bien. Bueno, gracias. Chao, pues.